Mi hermana ha sido la protagonista de mi cumpleaños durante los últimos 8 años. Muy buenos días, tardes o noches, depende a la hora a la que me estés viendo. He encontrado una nueva historia increíblemente cierta. ¿Me acompañas? Bien, igual que hicimos con la historia de Hazlo por Dan, he estado investigando todas esas historias que ya hemos leído en el canal, que fueran largas y que tuvieran su salseo. Así que de vez en cuando os voy a ir trayendo o retrayendo algunas de ellas. Ese será el caso de hoy y por eso estoy con libreta, que ya sabéis que inicialmente las historias todas las traducí a mano. Y vamos ahora sí, sin más dilación, con lo que nos cuenta nuestro querido protagonista del día de hoy. Llevo unas semanas yendo al psicólogo y me he dado cuenta de que explicar lo que me ha pasado a alguien objetivo me ha ayudado, así que he pensado contarlo online también. Este año he cumplido los 18 años y he empezado a vivir solo, lejos de mi familia. Tengo una hermana 10 años más pequeña que yo. Fue un embarazo no planificado y casi no llegó a nacer. No sé muchos detalles de cuán duro fue el segundo embarazo de mi madre, porque no me contaron mucho sobre ello. Pero sé que fue tan duro para mi madre que tras dar a luz a mi hermana no podía volverse a quedar embarazada. Sí recuerdo que durante ese año estuvo cada 2 por 3 en el hospital. De hecho, casi no sobrevivió al parto. Toda esta situación hizo que mi padre y mi madre se aferraran a mi hermana, ya que podría no haber sobrevivido. Y desde ese momento empecé a sentirme el otro niño en casa, excepto cuando me necesitaban para cuidarla gratis, claro. El nivel de favoritismo que mis padres fueron mostrando con el tiempo me hace pensar que de verdad tenían algún problema mental, al no darse cuenta de cómo me estaba afectando todo a mí. Problema mental en el sentido de que seguramente todos esos problemas del proceso del embarazo, del parto y tal, pues les causaron problemas que no gestionaron y que a lo mejor deberían haber ido a un psicólogo. Y ahora se les está rebotando la situación, lo que ahora os pasaré a explicar en detalle. Empezamos con mi 11 cumpleaños. Me traen la tarta de cumpleaños y mis padres me piden que deje a mi hermana soplar las velas antes que yo, porque solo tiene 2 años y se había echado a llorar nada más ver la tarta y que no fuera para ella. Yo no quería hacerlo, pero mis padres me obligaron. Volvieron a encender las velas después de que ella ya las soplara para que hiciera yo lo mismo, pero el momento ya se había arruinado. A ver, ya es mal de por sí que dejes que la niña decida por sus llantos, pero que encima la pases por delante de él cuando es su cumpleaños. La situación se repitió al año siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Siguieron forzando la situación hasta que pasó a ser la norma. Mi hermana tenía que tener regalos en mi cumpleaños también, y yo nunca recibí en el suyo. Y cuando pregunté que por qué, me dijeron que yo soy un chico y los chicos no necesitan preocuparse tanto por estas cosas. Madre mía, es que todo mal, todo mal. Sé que era un niño, pero ¿realmente pensaron que era inteligente decirme eso? Mis padres empezaron también a escoger lugares que mi hermana prefería y no yo para mi cumpleaños. Con el tiempo fue como si mi hermana tuviera 2 cumples al año y yo ninguno. Y ya no solo eso, sino que mis padres moldearon toda su vida y la mía alrededor de ella. Si había algo que yo quería hacer, mi hermana también tenía que querer, si no, no se hacía. Si ella no quería, entonces se vetaba, a no ser que yo pudiera ir a hacerlo solo. Aprendí a encerrarme solo en mi habitación con mis videojuegos, porque parecía como si no estuviera allí. No me molestaban, se olvidaban de que existía. A no ser que mi hermana se aburriera y decidiera venir a molestarme un rato. Por ello acabé poniéndome un pestillo en la habitación. Mis padres quisieron que lo quitara, pero yo me cabreé porque era un adolescente enfadado y molesto de que no pararan de entrar a molestarme. Mi hermana entró más de una vez, de repente así en mi habitación, estando yo desnudo. Y mis padres se cabreaban conmigo por estar desnudo en mi habitación. Es que encima, es que el chico, ¿qué pasa? ¿Que no se puede ni cambiar de ropa? Cuando les señalé cuán ridículo era que se cabrearan conmigo, se dieron cuenta de que tenía razón y me dejaron quedarme con el cerrojo. O sea, que tenga que ser él el que ponga un poco de madurez en todo esto, telita. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa bastante importante, por cómo la malcriaban día tras día. Y era muy mandona. Así que me mantenía lo más lejos que podía de ella. Cualquier excusa era buena con tal de no tener que lidiar con ella. Incluso me llegaba a inventar excusas para tener tiempo para mí solo. En cierto momento mis padres cogieron una cuidadora adolescente y así yo conseguí más tiempo para mí. Pero la verdad es que la chica duró poco antes de dejar el trabajo porque mi hermana no le hacía ni caso. Y mis padres intentaron no pagarle diciendo que es que había hecho un mal trabajo. La chica involucró a otra gente, imagino que familia y tal, y al final mis padres le pagaron lo que debía. Luego contrataron a otra niñera, y esta parece que consiguió quedarse,
pero mis padres igualmente me dejaron claro que yo debía cuidar a mi hermana siempre que estuviera libre. Así que bueno, me entretenía y hacía todas las horas que podía en mi trabajo de media jornada. Mi hermana me trataba como su mayordomo personal y me mandaba todo el tiempo. Incluso se inventó un mote para mí que no paraba de usar. Solo escuchar ese mote de verdad hace que me hierva la sangre. Si no le daba todo lo que pedía o hacía todo lo que ella quería, se echaba a llorar y llamaba a mis padres. Y entonces era yo el que se metía en un lío por maltratarla. Hemos tenido peleas enormes por este tema. Cuando empecé a negarme a agachar la cabeza más, mi relación con mis padres evolucionó a apenas decirnos un par de palabras durante algún tiempo. Y aún así, durante mi graduación de bachillerato, tuvieron el morro de presumir con otros padres que ellos eran la razón de que yo me lo hubiera currado tanto, cuando en realidad debería ser un a pesar de ellos. Bueno, en realidad no se equivocaban, pero la razón por la que ellos creían que pasaba no era la correcta. Me lo curré básicamente porque ocupaba todo mi tiempo para no tener tiempo libre y así no tener que pasarlo con ella. Pero mis padres actuaban como si hubieran hecho tanto por mí. Quizá fue así antes de que mi hermana naciera, pero está claro que desde que llegó todo ha sido por y para ella. Realmente ni siquiera me preguntaban nunca por el colegio. Y lo mejor, para celebrar mi graduación, mis padres me llevaron a un sitio donde, obviamente, mi hermana se lo iba a pasar mucho mejor que yo, aunque se suponía que estábamos celebrando lo mío. Pero en mi 18 cumpleaños todo petó. Aun siendo mi 18 cumpleaños, no parecía para nada que celebrábamos nada mío. Tenía la gran esperanza de que me fueran a llevar a mi restaurante favorito por una vez, pero no. Planearon mi fiesta en el Chuck and Cheese local. He rebuscado un poco qué es eso de Chuck and Cheese y básicamente es uno de estos locales en los que hay pues que si colchonetas, que si hinchables, que si los toboganes, piscinas de bolas y estas cosas. O sea que básicamente no es un lugar en el que celebrar un 18 cumpleaños. Era el único lugar similar cerca nuestro, así que era el lugar por excelencia donde ir a celebrarlo todo, incluida mi graduación. Como ya he mencionado, era un lugar que mi hermana iba a disfrutar mucho más que yo. Estaba rodeado de niños cumpliendo la mitad de años que yo, y me estaba aburriendo tanto en mi propio cumpleaños sin nada más que hacer que comer pizza mediocre y jugar a anticuados juegos arcade para conseguir tickets para ridículos regalos que no me llamaban nada la atención. Entonces llegó el momento de la tarta. Y mis padres aparecieron con una tarta completamente rosa con florecillas blancas sobre ella. Claro, una tarta muy de chico de 18 años. Sí, tenía mi nombre escrito, pero obviamente esa tarta no estaba pensada para mí y solo habían 8 velas sobre ella. Mis padres encendieron las velas y las pusieron delante de mi hermana para que pudiera soplar las velas. Porque claro, recordemos que era la norma que ella soplara primero. Ahí es cuando finalmente sucedió. Tuvo un momento mental, con toda la mierda que había estado comiendo pasándome así por la mente. Y de repente peté y empecé a llorar lo más grande. Yo, un chico de 18 años, llorando delante de toda la familia. Pobre, es que no pudo más. Se rompió. Todos se quedaron tan en shock que parecía que el tiempo se hubiera parado. Me levanté y todo lo que llevaba guardándome y acumulando en los últimos 8 años simplemente se derramó cual vómito de palabras. Toda la familia estuvo presente en ese momento, y cuando por fin lo solté todo, simplemente me fui afuera a sentarme junto al coche familiar. Muchos miembros de la familia salieron corriendo detrás mío, diciendo que lo sentían y que no sabían nada de la tarta rosa, porque mis padres la habían mantenido cubierta hasta que llegó el momento de sacarla. También te digo, no creo que se trate realmente solo de la tarta rosa. Todos se habían recostado a ver cómo mi vida había sido robada por la pequeña Miss Sunshine durante los últimos 8 años. No había tenido cumpleaños o celebraciones reales propias. Todas eran sobre ella. Y entonces, en el mayor cumpleaños de mi vida, el más significativo, esperaban que simplemente sonriera y asintiera, como siempre, mientras ponían delante de mi hermana una tarta que era completamente para ella, cuando no era su cumpleaños. Hombre, es que llevaban todos 8 años viendo esto pasar y no hacían nada. Algunos empezaron a disculparse, pero me daban la excusa de que se pensaban que yo estaba de acuerdo con todo ello durante todo este tiempo porque al final era lo que mis padres les habían dicho. Les dije que yo nunca había estado de acuerdo con ello y que mis padres me obligaban cada año hasta que finalmente, empecé a hacer ver que lo aceptaba. Hombre, yo no me creo que nunca nadie hubiera visto que el niño hacía algún gesto o alguna cosa. No me lo creo. Abrí los brazos y les dije que miraran dónde estábamos.
¿De verdad parece el lugar en el que yo querría celebrar mi graduación y mi 18 cumpleaños? Nadie había intentado plantarse y defenderme en todo este tiempo. Solo soy el otro niño, mientras mi hermana lo consigue todo. Ni siquiera había podido tener a mis amigos allí, porque mis padres me habían prohibido invitarlo más. Hacía ya un tiempo, después de que ellos sí intentaran defenderme y mencionar que no era normal que mi hermana soplara mis velas. O sea, encima alejándolo de sus amigos. ¿De verdad? Hay 365 días en un año. ¿Realmente era tan malo que uno de ellos, solo uno, fuera sobre mí y no sobre ella? En vez de eso, me tratan como si fuera un mocoso codicioso y egoísta por querer mi propio cumpleaños. Después de soltarles todo esto, volví a romper a llorar. Entonces apareció mi padre gritándome por hacer la escenita, porque había hecho que mi madre también llorara, y mi hermana estaba molesta, porque había arruinado su momento. Y claro, ahora todos los que habían visto la escena se pensaban que eran unos malos padres. Claro que sí, señor, haciéndolo todo sobre vosotros y sobre la niña otra vez, porque el niño da igual. O sea, se te echa a llorar en ese momento y de verdad lo sigues ignorando. Acabé gritándole que sí, que eran unos malos padres y que debería saber exactamente por qué. Fue soltar esto yo y todo el resto de la familia le cayó encima como una manada de lobos. Mejor tarde que nunca, supongo. Pero no había visto nunca nada igual. Mi padre casi fue empujado hasta la puerta de entrada al restaurante. Y entonces casi todos entraron dentro con él para decirle 4 cosas también a mi madre. Mis abuelos se quedaron conmigo y me pidieron perdón por haber estado ciegos tanto tiempo. No sé qué le dijeron a mis padres en el restaurante, pero casi de media hora más tarde salieron pareciendo totalmente derrotados. Mi madre aún estaba sollozando de haber llorado tanto, y ninguno de ellos podía ni mirarme a los ojos. Ambos se disculparon embarazosamente por lo que habían hecho, y ofrecieron volver a organizar la fiesta en otro lugar. Pero no era suficiente para el público. Uno de mis tíos hizo un ejem bastante fuerte, y mis padres dijeron que nunca más dejarían que mi hermana soplara mis velas, o darle regalos en mi cumpleaños, o hacer cualquier cosa para ella en mi día. Hubo otro ejem, y mis padres también se disculparon por coger una tarta que tan obviamente no estaba pensada para mí. Que ellos pensaban que a mí ya no me importaba tanto la tarta a mi edad. A ver, la tarta a estas alturas era ya solo la gotita que colmó el vaso, un vaso muy grande, muy lleno. Pero, ¿en serio? ¿Encima van a intentar ahí meter la excusa de por medio? Oh, fue lo peor que podían haber dicho. Me enfurecí completamente de nuevo y les grité que mi edad no era relevante. Literalmente habían cedido mi cumpleaños a mi hermana porque sí, y lo sabían. Y entonces les dije que no tenía sentido volver a hacer la fiesta porque era jodidamente tarde. Claramente me habían demostrado que yo no significo nada para ellos. Habían arruinado 8 años de mi vida de niño hasta hacerme un adulto. ¿Realmente creían que estaría deseando celebrar ningún cumpleaños futuro con ellos? Mi padre empezó entonces a cabrearse conmigo por decir todo esto. Pero cuando toda la familia empezó a gritarle a él, tuvo que callarse. Mi abuelo le dijo que tenía yo toda la razón, y no hay ninguna manera posible de que deshagan todo el daño ya hecho. Les dijo a mis padres que son personas horribles, que habían tenido claros favoritismos y que me habían tratado como una oveja negra desde el momento en que mi hermana había nacido. Es que realmente parecía como si les sobrara. Pero lo que es más, empezó a decir que habían sido horribles personas todos ellos, porque habían participado, dejando que todo ello me pasara. Y que se me debía mucho más que una disculpa. Se me debía que me devolvieran mi vida. Mi madre volvió a romper a llorar e intentó acercarse a mí mientras decía llorando mi nombre y disculpándose. Pero yo me negué a dejarla acercarse a mí. Les dije que no podía aguantar más toda esa situación y empecé a alejarme. Una de mis tías me siguió y me llevó de vuelta con todos. Podía oír a todos mis familiares gritando y maldiciendo a mis padres por lo que había pasado, pero estaba tan cabreado que no podía ni sentirme feliz por el poco de justicia que por fin se estaba impartiendo. ¿Y dónde creéis que estaba mi hermana mientras sucedía todo esto? Todavía estaba en el restaurante, comiendo tarta ella sola y rasgando todos los regalos que eran para mí. Y si alguno tenían dudas, sí. Confirmo que después de yo salir de allí llorando al inicio, mis padres incluso pararon a servirle tarta a la niña. También les echaron en cara esto toda la familia. Mis abuelos consiguieron calmarme y sentarme en su antigua minivan mientras todo el resto recogían la fiesta. Por lo visto, mi hermana cogió un gran berrinche después de ser descubierta abriendo mis regalos.
uno de los cuales era un teléfono móvil completamente nuevo que lanzó y rompió contra la pared porque no era para ella. A ella ya le habían regalado un móvil nuevo en su cumpleaños hacía pocos meses. O sea que una niña de 8 años tenía antes un teléfono nuevo móvil que el hermano de 18. Me flipa. Acabé tan cabreado con todo que acabé despotricando que no quería volver a celebrar mi cumpleaños nunca más. Mis abuelos me dejaron quedarme en su casa a dormir esa noche. Cuando volví a casa, yo no quería hablar con mis padres. Mi madre no paraba de llorar porque yo no quería hablar con ella. Y mi padre se mantenía tan callado como yo. El fin de semana siguiente, mis abuelos me convencieron para salir a comer con ellos. Cuando llegamos al restaurante, me sorprendieron con una nueva fiesta para mí. Mis padres estaban también allí y estuvieron todo el tiempo con una sonrisa tipo «No nos odies». Había una gran tarta de chocolate con 18 velas sobre ella. Incluso había un cartel con mi nombre. Pobrete, es que algo tan sencillo incluso le emociona. Le llamaron mi feliz fiesta de cumpleaños y graduación, porque claro, realmente no había tenido ni la una ni la otra este año. Intenté pretender estar feliz, aunque una buena fiesta no compensa 8 años de 365 días de favoritismos. Ni siquiera lo compensa un poquito. ¿Y dónde estaba mi hermana? Pues estaba sentada en la mesa, de brazos cruzados y de morros, porque no era todo sobre ella como solía ser. Claro, es que esa niña es un pequeño monstruito, pero no es su culpa, es que es como la han criado. En vez de cantarme un cumpleaños feliz, cantaron una versión alterada llamada Feliz Día. Tan pronto como soplé las velas, mi hermana se puso a gritar. Un grito de esos agudos de niña pequeña que te sangran los oídos. Mis padres tuvieron que sacarla corriendo de allí, y cuando volvieron se la veía todavía más cabreada. Se quedó en silencio y haciendo pucheros todo el resto de la fiesta. Me regalaron un móvil nuevo, otra vez, y a mi hermana le quitaron el suyo, entre otras cosas, por lo que había hecho en la fiesta anterior. Pero el móvil no fue todo. Toda la familia había juntado dinero para comprarme un coche. ¿Te está gustando esta historia? Pues ya sabes, dale like y suscríbete a este canal para apoyarme y no te olvides activar la campanita para no perderte futuras historias. Era simplemente un viejo Volvo blanco, pero me enamoré de él en cuanto lo vi. Mi abuelo sabe alguna cosa de coches y lo había arreglado él mismo. Yo estaba tan feliz, pero mi hermana claramente no lo estaba, porque soltó de nuevo uno de sus gritos estremecedores. Empezó a tener un berrinche extremo y a pedir también un coche para ella. A ver, niña, que tienes 8 años. Mi madre tuvo que llevársela al baño y no volvieron a salir durante un buen rato. Mi padre parecía completamente destrozado. Mi hermana había arruinado su intento de quedar bien delante de toda la familia. Muchos miembros de la familia tuvieron palabras fuertes hacia ellos, diciendo que mi hermana actuaba de esa manera porque la habían criado para ser una princesa mocosa y malcriada. Hombre, muy cierto es. Yo empecé a conducir el coche en cuanto lo recibí. Pero solo unos días después de tenerlo, mi hermana vandalizó el coche cogiendo un martillo y rompiendo 2 de las ventanillas laterales, además de agrietar el parabrisas hasta el punto de dejarlo inconducible. Ay no, pobre coche. Mis padres consiguieron pararla antes de que pudiera hacerle más daño, pero empezó a gritar como una loca cuando la cogieron y le quitaron el martillo de las manos, y entonces empezó a morderles. Madre mía, qué miedito me está dando esta niña, ¿eh? Todo el mundo estaba furioso con mi hermana, especialmente mis abuelos, porque mi abuelo se había currado mucho el coche y mi hermana la había destrozado en su rabieta. Mis abuelos habían mimado tanto a mi hermana que ella no podía comprender que yo pudiera tener algo que ella no tenía. No le entraba en la cabeza. Y unos cuantos familiares señalaron a mis padres que estaban preparándola para el fracaso, criándola como a una mocosa mimada que espera que se ponga el mundo a sus pies. Y tendrá una vida adulta horrible porque ellos no quieren ponerse firmes con ella ahora y le enseñan algo de respeto. Bueno, sus acciones no pasaron sin castigo. Mi hermana fue castigada el resto del verano y con el nuevo año escolar fue enviada a un internado. Mi madre lloró como un bebé por ello también. Pero mi padre tuvo que ser inflexible, ya que lo veían como la única manera de empezar a arreglar todo el daño hecho. Sí, finalmente admitieron que todo había sido culpa suya. Bueno, realmente es que era difícil que no lo admitieran teniendo a todo el mundo en su contra. Mi hermana es totalmente miserable en ese colegio. Odia la ropa, odia las normas y ha estado mintiendo casi constantemente. Pero con cámaras en casi todos lados no se puede salir con la suya nunca. Mis padres han intentado visitarla unas cuantas veces, pero ella solo les grita por haberla metido en ese lugar.
Por lo que he oído, esa será seguramente su nueva realidad escolar hasta que cumpla los 18. Mis padres se encargaron de cubrir el coste de arreglar mi coche. Pidieron a una empresa de vidrios de coche que cambiara las ventanas y el parabrisas, y realmente se ve como cuando me lo regalaron. En agosto mi abuelo me dijo que si estaba interesado me había encontrado un trabajo con un amigo suyo, pero era a 40 millas de distancia, unos 64 kilómetros más o menos. Así que tendría que irme de casa de mis padres a no ser que quisiera hacer ese recorrido cada día. La verdad, me encantó la idea de mudarme. Hombre, me da a mí que esa era ya la intención del abuelo. Encontrar ese primer apartamento no fue demasiado fácil. Tenía que conseguir que me aprobara mi primera tarjeta de crédito para conseguir alquilar un simple estudio. Pero lo conseguí, y llevo viviendo allí desde septiembre. Mis padres siguen intentando mantener contacto conmigo, pero les contesto yo muy de vez en cuando. Cuando hablamos me siento raro e incómodo. Mi abuela ha sugerido que simplemente, no quieren admitir cuán mal lo han hecho como padres, y que intentando que les perdone, les hará sentirse mejor consigo mismos o algo así. Pero no los voy a perdonar. Al menos no por el momento. Finalmente soy feliz estando lejos de ellos. Ellos se han quedado sin nada. No me tienen a mí, no tienen a mi hermana, y mis padres han tenido que coger horas extra en el trabajo para pagar el internado de mi hermana, aparte de lo que tuvieran que pagar para arreglarme el coche. Una casa vacía, parientes enfadados contigo, y lo único que les queda es su trabajo. Se siente muy mísero para mí, la verdad. Y no me alegro por ello, pero al final, es el resultado de sus propias acciones. Bien, esta era la historia primera que colgó, todo lo que os he leído del tirón, la verdad es que era un primer post muy largo y unos días después, dado los comentarios que recibió y la gran efusividad que recibió, hizo algunos postdata. Os leo el primero. Me gustaría agradecer a todos por el apoyo. Sé que ha sido una historia larga y mucho por leer, y significa mucho para mí que lo hayáis hecho. Necesitaba sacarlo todo de dentro y ahora me siento mucho mejor. Bien, como os digo, no fue este el único postdata, sino que luego hizo uno más, bastante más largo y con nuevas actualizaciones. Ese nuevo postdata que nos hace es aproximadamente un mes después. Me he fijado en comentarios que varios habéis señalado que este post debe ser falso, y os entiendo. Yo mismo me mostraría escéptico leyendo todo esto y tendría vuestras mismas dudas. Pero lo he vivido y confirmo que es real. Algunos padres realmente pueden llegar a ser así. De hecho, me ha contactado gente que ha pasado por situaciones similares o incluso peores. Es cierto que nosotros mismos en nuestra comunidad hemos leído muchas historias difíciles. Con tantos padres haciendo cosas tan raras por ahí, es tan difícil de creer que esto me pasara a mí. Mi familia es una de esas que están muy unidas, cosa buena o mala según desde donde lo veas, porque puedes fácilmente acabar con un enorme grupo de gente contra ti. No soy muy fan del concepto mentalidad de grupo, pero es cierto que en esta ocasión es lo que me salvó, ya que consiguieron avergonzar a mis padres lo más grande. Es que consiguieron que se dieron cuenta de que no había excusa posible para lo que me hicieron, y que cualquier cosa que dijeran los haría verse todavía peor. Así que finalmente se han rendido. Me han dicho que no tienen excusa e intentan como pueden estar de mi lado. También es cierto que muchos habéis felicitado a mis familiares por cómo me ayudaron, pero tengo que señalar que lo hicieron puramente por vergüenza. Han estado ahí en 6 de esos 8 cumpleaños en que he vivido todo esto, excluyendo 2 por COVID, y no hicieron nunca nada. Sí, eso ya lo habíamos comentado, que no tiene sentido de que nadie hubiera visto nada antes y no hubieran actuado. Es cierto que ponían caras cuando le ponían la tarta a mi hermana en vez de a mí, pero se quedaron callados. ¿Y queréis saber por qué? Resulta que mi padre es el hijo del patriarca de la familia, mi abuelo, y mi abuelo es una persona bastante intimidante. Si estás en su lado bueno, lo dará todo por ti, por ayudarte. Pero si estás en su lado malo, toda la familia te odiará. Uno de los motivos por los que no me gusta el tema de mentalidad de grupo. Pero básicamente, en el momento en que mi abuelo dijo que era culpa de todos por no haber hecho nada para ayudarme en años, todos se sintieron avergonzados. Y por ello todos aportaron dinero para comprarme el coche. Aunque es cierto que, siendo tantos familiares, tampoco tuvieron que poner tanto cada uno. Vi el coste del coche cuando lo compraron y fueron unos $2.000 el coche en sí, más un pequeño pico para piezas y ruedas, como os dije, porque mi abuelo había estado arreglándolo. Mi abuela también participó limpiándolo a fondo por dentro y por fuera. Les estoy de verdad extremadamente agradecido, pero siento que aún así necesito distanciarme un poco. Necesito tiempo para asimilar y procesar todo yo solo. Seguramente no vuelvo a ver a mis padres en un tiempo largo. Hombre, es normal que necesite su espacio.
y nos hace entonces una última actualización sobre su hermana. Algunos han comparado a mi hermana con el personaje de Eric Cartman de South Park, y la verdad es que es una comparativa bastante ajustada. Mi hermana está redondita, porque mis padres le dan de comer comida basura. Odia comer cualquier cosa que sea sana. Una vez la vi incluso meter ositos de gominola en puré de patatas. Solo pensar en comer esa mezcla es que se me levanta el estómago. Su desastrosa dieta la ha hecho además pasar mucho tiempo en el baño. Madre mía, con problemas digestivos ya de tan pequeña. Mis padres tuvieron que comprarle barritas de fibra para intentar ponerle remedio. Mi hermana es una mandona extrema, además, y le gusta pensar que está encargada de todo. Ya os dije que me mandoneaba siempre que podía, motivo por el cual intentaba encerrarme yo en la habitación siempre que podía, lejos de ella. Además, ha perdido a muchos amigos por ser tan mandona y controladora. A lo que mis padres le decían que la culpa era de los otros niños, que estaban celosos de cuán especial es ella. Es que de verdad no hacen más que sumar y sumar, ¿eh? Me dejan sin palabras. Mi hermana a menudo se refería a sí misma como princesa. Y es cierto que sus berrinches épicos, cuando no consigue lo que quiere, se parecen a Eric Cartman de South Park. Tengo que añadir que mi hermana no es estúpida, no tiene problemas, es muy inteligente. No hace nada y aprueba. Solo que se pusiera un poquitín en serio, de verdad que sacaría notazas. Este dato lo aporta porque hay personas que le preguntan si no sea que pues, su hermana tenga algún problema y de ahí ese comportamiento. Pero no, está clarísimo que el problema en esa casa son los padres. Bien, pues hasta aquí esa actualización que hizo del primer post del original que colgó nuestro querido protagonista. Y desaparece durante un año entero, momento 30 de octubre de 2023, en el que vuelve para contarnos qué ha pasado durante todo ese año después de que todo petara en su 18 cumpleaños. Ha pasado ya un año, qué fuerte. No me he conectado mucho tiempo pensando que el tema había acabado. Pero un día pensé, ¿por qué no? Vamos a conectarnos de nuevo. Y aquí estoy. Me he encontrado muchos mensajes privados pidiéndome actualizaciones de la situación, así que he decidido escribir este post. Todo lo que os voy a contar es la suma de lo que mis padres y mis abuelos me han ido contando durante todo este tiempo. Os aviso, va a parecer de locos, pero yo soy un mero transmisor, ya que esto sí que no lo he vivido yo en persona. Yo estoy bastante bien, pero no se puede decir lo mismo de mi hermana pequeña. Como ya sabéis, mis padres enviaron a mi hermana a un internado. Pues poco después de yo publicar mi primer post, mi hermana empezó a buscar la manera de irse o escaparse del internado. No se podía ver de venir, en absoluto. Empezó intentándolo con mentiras y tramas que no le llevaron a buen puerto, como ya os dije, porque la pillaban. Entonces lo intentó con una huelga de hambre. De repente dijo que se negaría a comer nada hasta que mis padres no fueran a por ella y se la llevaran a casa. Mi madre por poco no salta al segundo en su coche, a ir a rescatar a su bebé. Pobrete, este post es de un año después y todavía se nota el resentimiento en sus palabras y su manera de escribir. Pero mi padre tuvo que frenarla y recordarle que el comportamiento de mi hermana era culpa de ellos. La huelga de hambre de mi hermana no duró más de 2 días antes de que apareciera en la cafetería pidiendo comida. En el internado no le permitían comer dulces ni snacks que no fueran saludables. Especialmente desde que el pediatra alertó a mis padres de que la pequeña princesita estaba al límite de riesgo de futura diabetes e incluso podía afectarle a su crecimiento si no la ponían bajo control estricto de peso y empezaba a comer comida con nutrientes necesarios. Por ejemplo, no más ositos de gominola en el puré de patatas. Por supuesto, mi hermana intentó convertirse en una bully de las otras niñas en el internado, pero no le toleraron sus tonterías. Un día empezó una pelea y acabó bastante magullada, ya que varias niñas entraron en su contra. Hicieron todas un corro y la patearon hasta que un profesor las apartó. Madre mía, qué heavy. Mi hermana, por suerte, no sufrió heridas serias, menos mal. Pero acabó con raspadas y moratones varios por todos lados. Por supuesto, ella culpó a todos los demás de que iban en contra de ella. Por lo que me dijeron mis padres, tuvo incluso el morro de decir que es que el resto de chicas deberían simplemente hacerle caso a ella. Bien, no lo hicieron. Y la rechazaron. Lleva tanto tiempo saliéndose con la suya, toda la vida básicamente, que era mentalmente inconcebible para ella no conseguir lo que quería. Mi madre continuamente le colaba comida basura en sus visitas al internado. Y pillaron a mi hermana con todo ello. Mis padres tuvieron una gran pelea por ello, y mi madre no volvió a hacerlo nunca más después de la pillada. Mi hermana realmente no ha cambiado nada en el último año. ¿Pero realmente os extraña? A mí no. Solo ha mejorado un poquito, en el sentido de que empieza a aceptar que no es el centro del universo.
Aún así, sus tramas para librarse del internado no hicieron más que escalar. Después de tan solo unos pocos meses allí, empezó a autolesionarse para que le hicieran caso y conseguir lo que ella quería. Consiguió hacerse con un cuchillo de la cafetería y se subió a una mesa amenazando con dañarse, a no ser que le dieran dulces, chuches y le enviaran a casa. Sí, no solo pidió irse a casa, también quería chuches. Hombre, a ver, es que es una prioridad, obviamente. Las chuches por delante de irse a casa, por supuesto. El tema es que poner ositos de goma en la comida que no le gustaba era la única manera que mis padres encontraron para que se lo comiera. ¿Imagináis los ositos en una ensalada? Al final se carga un poco el punto de comer una ensalada, ¿no? Pero sí, siempre llevaba una bolsa de ositos cuando nos sentábamos a comer. Es hoy y de verdad no puedo ver ositos de goma sin pensar en todo ello. Este chico traumado de por vida con los ositos de gominola. Bien, por lo visto le dieron a mi hermana todos los dulces que pudieron encontrar, mientras intentaban convencerla de soltar el cuchillo. Pero en un momento dado se resbaló y cayó de la mesa. Debido a esa caída, se rompió el brazo izquierdo, la clavícula, y recibió una contusión en la frente. Menudo golpazo. A estas alturas, hasta en el internado estaban hartos de ella, y no querían que volviera allí al salir del hospital. De hecho, su intento de acabar con su vida solo la llevó a un lugar peor. Un psiquiátrico para niños. La han forzado a ir a terapia y ha sido diagnosticada con un caso grave de narcisismo. No podrá salir del psiquiátrico a no ser que mis padres la recojan. La han forzado a seguir de momento su educación escolar desde ahí y la mantienen en una dieta muy estricta y sana. Podría ser descrito como su infierno personal. ¿Cómo ha escalado y cambiado todo en apenas un año, eh? Mi madre quiso ir al psiquiátrico a sacar a su precioso bebé de allí, pero mis padres tuvieron una gran pelea sobre ello. Y en la pelea ella cogió algo que encontró a mano para golpearlo, y resultó ser una botella que había sobre la encimera. La botella se rompió en su cara, le partió el pómulo y le hizo un corte bastante feo. Llamaron a la policía y tuvieron que llevar a mi padre al hospital, mientras mi madre era arrestada. ¿Cómo se está liando? Hicieron una evaluación psicológica a mi madre y acabó en terapia intensiva durante meses. Tuvo que enfrentarse a sus propios sentimientos sobreprotectores y de ceder ante mi hermana. Por lo visto acaba saliendo que todo ello se derivaba de traumas de su propia infancia. Pero no puedo contar más sobre ello porque no me han dicho nada más. Ha habido y sigue habiendo conversaciones sobre un posible divorcio de mis padres, aunque por el momento no han dado más pasos más allá de dormir en habitaciones separados. Y sobre mí, ¿qué contaros? Hace poco fue mi 19 cumpleaños. Mis abuelos me montaron una fiesta en un restaurante que saben que me gusta. Mis padres vinieron, y también vino mi hermana. Le dieron unas horas para salir del psiquiátrico. Se podía ver pura amargura en sus ojos. Estuvo como en mi segundo 18 cumpleaños, de brazos cruzados, de morros, y mirándome como si quisiera prenderme fuego. Es que es justo lo que estaba pensando, que claro, esa niña le ha cambiado la vida tanto y ha sido a partir del 18 cumpleaños de su hermano, así que capaz que lo culpe a él. La verdad es que ha perdido bastante peso al haberle quitado toda la comida basura, y su plan dietético aún seguirá estricto durante algún tiempo. De hecho, la comida basura de mi cumple era la primera que comía en mucho tiempo. Seguía sin tolerar no ser el centro de atención, pero al menos esta vez cuando soplé las velas no se puso a gritar. En cambio, sí se puso a llorar feo. Conociéndola era su manera de manipular la situación. No paraba de llorar diciendo «¿Pero por qué? ¿Por qué?», continuamente. A ver, es que claro, esa niña no conoce otra vida. No entiende que las cosas hayan cambiado. Sé que solo tiene 9 años, pero recordemos que el año pasado, con 8, exigía que se le comprara a ella también un coche, porque a mí me habían regalado uno. Hubo cierto momento durante mi 19 cumple que mi hermana se tiró al suelo en pleno berrinche, quejándose de que no había pizza, que no había regalos para ella, que no había premios, que no había nada. Entonces empezó a maldecir a mis padres antes de intentar escabullirse del restaurante. ¿Os suena un poco toda esta actuación, el paso a paso? Básicamente intentaba copiar lo que yo hice el año pasado a su retorcida manera. Podéis pensar que quizá estoy retorciéndolo un poco yo, pero de verdad que conozco a mi hermana. Hombre, sí, tiene toda la pinta de que es lo que estaba haciendo. Y cuando cree que hacer algo le ayudará a conseguir lo que quiere, lo hará sin dudarlo. Mis padres se disculparon con todos y se fueron pronto a casa con ella, pero no antes de que mi abuelo tuviera una conversación con ellos. Mi abuela me contó alguna cosa más tarde. Por lo visto les dijo que más les valía no llevarse a mi hermana a celebrar o a jugar a otro sitio, o darle lo que ella quería, porque esto nunca acabará si no se plantan. Se llevaron a mi hermana pataleando y gritando, porque había escuchado a mi abuelo, y se dio cuenta de que su actuación no había servido para nada.
A la mañana siguiente la volvieron a llevar al psiquiátrico. Y ahí sigue por el momento. No sé cuánto tiempo más estará allí. Solo es una niña, pero la más cabezona que he visto nunca. Es probable que no empiece a cambiar hasta que no toque fondo del todo. Y hasta entonces estará encerrada en un lugar donde no le dejarán salirse con la suya. La verdad es que incluso duele un poco, porque es que al final esa niña no ha aprendido otra cosa que a ser esa princesa y ese centro de atención. Entonces ahora le tiene que estar costando mucho a ella también de entender que la vida no es eso. Nadie, ni siquiera mis padres, han intentado culparme por ninguna de las acciones de mi hermana durante este último año. Han tenido que aceptar que yo he tenido cero culpa en todo esto, y que fueron ellos quienes criaron a mi hermana para ser un narcisista de caballo. Mi hermana no ha sido diagnosticada con ninguna otra enfermedad mental más que narcisismo agudo. Por lo visto es incluso más lista que yo, tiene un IQ de 110. Simplemente que no le gusta esforzarse, a no ser que haya algún tipo de premio a cambio. Ha sido criada así, e imagino que llevará años cambiar todo ello. En cuanto a mí, bueno, estoy bastante bien. Admito que tuve que aprender correctamente a gestionar mi economía y hacerme cargo de todas mis necesidades. No es fácil ser adulto, pero aún así es 1000 veces mejor que la vida que tuve que vivir con mis padres y con mi hermana. Bien, y así acababa esta actualización, pero me he puesto a rascar en comentarios, como siempre hago, y he visto que en un comentario, bueno, responde a alguien y da todavía más información que nos puede resultar interesante, así que os lo leo. No he dicho que mi hermana sea más inteligente que yo como señal de envidia. Solo estaba aportando datos que mi padre me había compartido, pero a mí me da igual. Todo lo que os he explicado de este año, como ya señalé al inicio del post, se basa en información que he recibido. Lo único que he experimentado yo en primera persona fue lo de mi 19 cumpleaños. Probablemente no me cuentan todo mi familia, y yo tampoco presiono para saber mucho más, no me gusta hacerlo. Mi padre se ha abierto conmigo bastante durante este año sobre el comportamiento y las acciones de mi hermana, como lo de hacerse bully o recibir una paliza. Hemos quedado de vez en cuando para comer, sobre todo desde que encerraron también a mi madre. Sinceramente, mi hermana no me gusta nada, y probablemente me sentirá así siempre. No es bien odio, ya que sé que es culpa de mis padres que la hicieron así. Pero ¿qué hermano mayor querría que su hermana se quedara encerrada en el psiquiátrico de por vida? De todos modos, seguramente tendré contacto mínimo o ninguno con ella en el futuro más cercano, sin importar cuánto mejore ella. Fui maltratado y dañado mentalmente por ella durante años, y probablemente siga queriendo que la trate como una princesa. Y eso no va a pasar. Bien, como os decía, esta es la actualización que hizo ese 30 de octubre de 2023, pero tuvo en brevísimo tiempo tantos comentarios, tantas preguntas, que, bueno, se dio cuenta de que había dejado demasiadas cosas abiertas y que tenía más información que podía compartir con nosotros. Así que apenas 24 horas después volví a hacer un nuevo post. Eso sí, en esta ocasión, despidiéndose por el momento. Para empezar, soy un idiota. Algunos me habéis cuestionado cosas que he dicho, mencionando cosas que no os cuadran, que os hacen no creeros la historia y demás. Tengo que admitir que las mates se me dan fatal, y quizá algún número no cuadrara. Me he parado a pensar con calma y es cierto que en realidad yo tenía 7 años cuando mi hermana nació en junio, y que ella tenía 3 años cuando empezó todo el lío de soplar las velas y demás. No sé vosotros, pero yo no había parado a hacer las mates, la verdad, tampoco me había descuadrado tanto. Ya me estoy imaginando a gente ahí con las pizarras, cual investigadores privados, intentando calcular al dedillo si casa o no los números. Tampoco ha ayudado que he intentado mantener algunos detalles un poco vagos o algo distintos para mantener el anonimato. Cuando en realidad, si lo pienso, no hay manera de hacerlo anónimo, porque si alguien de mi familia lo lee, va a saber exactamente qué he sido yo. La lié básicamente, y lo siento. A ver, esto de redondear los años para arriba y para abajo, tampoco te vas a poner a decir, fueron 2 años y 10 meses y 30 días. Pues dices 3 años y ya está, o 2 años, es igual. En fin. En cuanto al hecho de cómo hablo de mi hermana, esto no es la verborrea de un hermano mayor celoso. En mi día a día mi hermana ha sido el centro de todo desde que nació. Me he centrado en el tema de soplar las velas y eso empezó a pasar a sus 3 años, pero incluso antes ya se la celebraba más a ella que a mí. Y crecí muy resentido con todo ello. Imaginaos al niño del cumple sentado en un rincón solo, mientras la madre fuerza a todos a prestar atención a esa niña, porque es el mejor momento de presumir de ella. De verdad que mis padres me ignoraban por completo, hasta que llegaba el momento de sacar la tarta. En aquellos primeros años mis abuelos intentaban compensarlo, y me explicaban que era normal, porque, bueno, mi hermana acababa de nacer, o era muy pequeña, y mi madre lo había pasado muy mal, así que quería celebrar que todo eso acabara.
Pero eso continuó pasando año tras año, aunque mi hermana ya no fuera tan novedad, y nadie hizo nada para cambiarlo. Recuerdo mi 10º cumpleaños con bastante detalle. Mis padres presumiendo sin parar de mi hermana y lo que había hecho o conseguido e ignorándome a mí por completo. Entonces llegó el momento de abrir los regalos y resultó que unos cuantos eran muy obviamente juguetes de bebé, que solo mi hermana usaría. Recuerdo que los llamaron regalos extra. Tenían mi nombre, pero no eran para mí. De nuevo, nadie en la familia hizo nada. Entonces llegó mi 11 cumpleaños y todo empeoró. De repente había regalos con el nombre de mi hermana en ellos. Y mis padres insistieron en que soplara mis velas antes que yo. Todos lo vieron y no movieron un solo dedo. A partir de ese año, los lugares en que celebrar mi cumpleaños se orientaron totalmente a mi hermana. Muchas veces incluso la picaban para que me ayudara a abrir mis regalos. Id sumando acción tras acción, año tras año, hasta llegar a mi 18 cumpleaños y entenderéis por qué al final perdí los papeles. Pobrete. La verdad es que yo no había dudado de su situación y de hecho creo que mucho aguantó, también os digo, y tardó en perder esos papeles, pero por lo visto en comentarios sí que había gente que dudaba de lo que había hecho. Por eso dije que me habían quitado mi cumpleaños durante los últimos 8 años, aunque en realidad era más como 10 años, desde el momento en que nació. Que mis padres admitieran su culpa realmente no fue suficiente para mí después de todo ello. Intento actuar como que podré perdonarles algún día, pero no sé si lo conseguiré. En cuanto a la historia de mi hermana, alguien me señaló que no se puede diagnosticar a alguien con narcisismo hasta los 18. Realmente no tengo la menor idea de cómo funciona y solo compartí lo que mi padre me había explicado. Dada la información que me pasasteis, llamé a mi padre esta mañana y le hablé de ello. Primero me preguntó que cómo lo sabía, y yo le dije que de Google. Suspiró, y entonces admitió que mi hermana mostraba signos de un posible futuro trastorno de personalidad narcisista, entre otras cosas. Pero que es cierto que un diagnóstico oficial todavía no era posible hacer. De todos modos, parece que hay una gran posibilidad de trastorno mental, que por lo visto también tiene mi madre, pero no me quieren contar más detalles. Pero sí que finalmente me confirmaron que mi madre había sido diagnosticada hace algunos meses con ese trastorno mental y un trastorno también de estrés postraumático. Este último viene desencadenado por traumas infantiles de los que mi madre no quiere hablar. Tampoco la estoy presionando para que lo haga, pero sea lo que sea, parece ser gordo. Si os dais cuenta, es muy peligroso lo que puede llegar a ocasionar un trauma no tratado correctamente. Cuando le pregunté a mi padre que por qué me habían contado todo tan simplificado, sin detalles y como escurriendo información, se cabreó y me dijo que era porque mi hermana era problema y responsabilidad suya y no mía. Pensó que lo dejaría estar si me contaba esa versión más sencilla. Tengo que centrarme en mi futuro y olvidarme de tener que gestionar a la pequeña princesa nunca más. Tristemente, es una de las cosas con más lógica que me ha dicho nunca. En cuanto a la princesita, no hay un claro marco de tiempo en que estará en el psiquiátrico, pero tenía otra pregunta más para mi padre que algunos me señalasteis. Y era si mi hermana ha mencionado alguna vez quererme hacer daño en el tiempo que lleva allí. Claro, nosotros ya habíamos hablado de que creemos que es posible que la hermana lo culpe a él de todo. Claro, no sé si hasta el punto de querer hacerle daño. La respuesta fue un poco neutra. Sí, mi hermana me culpaba a mí, pero culpa también a nuestros padres incluso más que a mí. Su problema conmigo es que ella cree que lo suyo es suyo y que lo mío también debería ser suyo. Por lo visto también está celosa de que yo tenga mi propio apartamento ahora. Y cuando se enteró se desencadenó otra rabieta de las suyas exigiendo para ella también lo que yo tenga. Claro, es que al final es lo que le han enseñado. Me cuentan que la terapia está rebajando su nivel de rabia poco a poco. Es el motivo por el que le permitieron estar en mi 19 cumpleaños. Pero, como ya os conté, su comportamiento escaló de nuevo. ¿Habéis visto alguna vez a un bebé diciendo mío a las cosas que ve? Bien, pues mi hermana tiene un complejo de mío con mi cumpleaños. Y eso es 100% culpa de mis padres. Mi hermana pensaba y aún piensa que tiene ciertos derechos sobre mi cumpleaños porque ha sido así desde que tiene uso de razón. Por eso se puso a gritar el año pasado y por eso se le cruzaron los cables de nuevo este año. En su mente, mi cumpleaños siempre ha sido suyo. Mis padres me han pedido que deje estar la situación y que mi hermana va a necesitar mucho tiempo para ser tratada. Y no hay garantía de que vaya a mejorar. Mi madre está en terapia también y su trastorno está siendo tratado con medicación. Tuvo la suerte de no perder su trabajo cuando fue internada temporalmente después de golpear a mi padre con una botella.
Su jefe la verdad es que es muy empático y le ha permitido trabajar desde casa desde que volvió. Aunque, bueno, resultó en un salario menor y un tipo de degradación. Hay otro punto que me gustaría clarificar y que no mencioné en mi último post. Mi cumpleaños este año no fue en el día en sí del cumpleaños, sino que le celebramos en la fecha de esa segunda celebración que organizamos el año pasado. Me parece bien, porque en realidad el día en sí de mi cumple creo que será siempre amargo. Nací en julio, pero ahora mi celebración es en agosto, y es la fecha que me gustaría celebrar de ahora en adelante. Al final es como su renacer, ¿no? Un poco. Por último, la gente sigue preguntándome cómo estoy. Estaba bien en realidad, bastante bien. Admito que ha sido duro pasar a la vida adulta así de golpe, que si pagar facturas, aprender a llevar mis finanzas y todo eso. Pero he estado bien, hasta que volví a Reddit. Por alguna razón, volver aquí y hablar de todo esto me ha estresado y no sé por qué. Quizá he tenido como una recaída mental. No estoy seguro. Pensaba que estaba mucho mejor, pero ahora me siento tenso y cínico todo el tiempo. Mi jefe incluso me ha dicho que me fuera pronto hoy porque me ha notado raro. Sabe perfectamente mi historia, pero aún así me siento fatal. Me he tomado un café hoy, como cada mañana, y he sentido que se me iba a salir el corazón del pecho. Creo que voy a tener que buscar algún tipo de, no sé, grupo de apoyo o así para tener asesoramiento gratuito. Tengo un presupuesto muy ajustado y no me puedo permitir un psicólogo como tal. Por el momento estoy intentando relajarme y desconectar. Siento que si me vuelvo a conectar aquí en Reddit, quizá vuelva a petar y sobreestresarme. Así que creo que no lo haré. Agradezco mucho a todos aquellos que han leído mis posts y que han entendido mi dolor. Sois buenas personas, pero de verdad que necesito poner en orden mi vida y mis cosas y dejar atrás el pasado. Bien, y con esto ahora sí se despide nuestro querido protagonista. Como bien dice, tiene la necesidad de dejar todo atrás, de pasar página y de olvidarse de ese pasado tan duro para poder mirar a su futuro. Y confirmo que no ha vuelto a postear nada en este último año. Así que solo nos queda desear que pueda ser muy feliz. Bien, espero que os haya gustado esta historia increíblemente cierta de hoy. Si es así y quieres que siga trayendo cada semana, ya sabes, dale un fuerte like y déjame algún comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo y de mientras puedes interactuar conmigo en todas estas redes. Links en la descripción.